El día de hoy, pues relativo a las fechas que estamos viviendo, vamos a hablar de algunos aspectos, de algunos significados de estas fechas de Semana Santa. ¿Ustedes qué opinan acerca de las celebraciones de estas fechas? Porque para muchas personas, sean creyentes o no sean creyentes, estos días significan descanso, vacaciones, asueto, diversión, reuniones familiares, festines inclusive, ya que se preparan platillos especiales en esta Semana Santa. Pero peor aún, hay fiestas donde hay alcohol, hay bailes, desorden y en muchas ocasiones conductas inadecuadas. Y repito, tanto para creyentes como para no creyentes. Yo recuerdo que cuando era niña, mi familia siempre fue católica y estas fechas las aprovechábamos para reunirnos, los primos, todos los tíos, hacíamos platillos especiales y generalmente los temas de plática eran acerca precisamente de los acontecimientos que habían sucedido en Semana Santa. Y teníamos una expectativa muy especial en el viernes a las 3 de la tarde. Inclusive hasta hacíamos un poco de silencio para ver qué sucedía. Y pues en varias ocasiones a mí me tocó pues que se nublaba, que había ventiscas, inclusive que había lloviznas repentinas. En una ocasión recuerdo que pues, yo tendría a lo mejor unos 10 años y mi mamá tenía un árbol de tule cerca de la ventana, pero lo tenía en maceta. Y entonces, pues todos guardamos silencio cuando ya se acercaban las 3 de la tarde y de repente entró un viento así, pero fuertísimo, que voló todas las cortinas y tiró el árbol. Y entonces así pues yo me quedé muy impresionada. Pero a lo largo de muchos años, era, digamos, nuestra forma de pasar estas fiestas. Y pues ya más adelante, cuando ya tenía hijos y mis hermanos también, y nosotros, pues como muchos de ustedes saben, tenemos negocio, estas eran las únicas fechas que teníamos la oportunidad de descansar y nos íbamos a pasear con nuestros hijos. Pero pues también yo creo que todos hemos sido testigos de cómo la gente muchas veces festeja como si esto pues fuera un gran acontecimiento de alegría y organiza fiestas, bailes y todo eso, ¿sí? Pero ¿cuál es el verdadero significado para la humanidad de los acontecimientos que tuvieron lugar hace ya muchos siglos? Recordemos que después de 400 años de esclavitud, Dios libera a su pueblo del yugo de los egipcios y durante 40 años los obliga a vagar por el desierto debido a su rebeldía. Y durante este tiempo Dios le da a Moisés los libros de la ley. Uno de estos libros, el libro del Levítico en especial, pues habla acerca de las conductas que debían de tener los sacerdotes, los llamados levitas. Y de forma muy minuciosa describe los sacrificios que el pueblo debía llevar a cabo por diferentes motivos. Pero en especial, pues los más importantes eran los sacrificios para el perdón de los pecados. Ahí decía cómo debía ser el animal que debían ofrecer. Generalmente era un macho cabrío sin mancha, decían ellos. Y pues ya eran rituales muy especiales
precisamente que servían para un hombre o para un grupo de hombres, para la expiación de los pecados. Pero más adelante, en ese gran amor que Dios nos profesa, Él da a su primogénito y a su único hijo en sacrificio para la salvación de todos nosotros, de toda la humanidad. De tal manera que ya no es necesario que nosotros sacrifiquemos animales, corderos, palomas, tórtolas y todo aquello que se acostumbraba a sacrificar por medio de los levitas. Porque nuestro amado Señor Jesús fue sacrificado como Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, para que todos fuéramos salvos, no solo en ese tiempo, sino en todo tiempo. La Semana Santa comienza el Domingo de Ramos. No siempre es la misma fecha, ya que depende de un calendario judío, que siempre, leía yo acerca de eso y no entendí muy bien, pero es como unas fases lunares o algo así. Pero siempre es antes de la celebración de la Pascua. Y culmina esta semana el Domingo de Resurrección. Vamos a hablar un poco acerca de todo lo que aconteció a lo largo de Semana Santa. Como todos nosotros sabemos, Jesús a lo largo de su ministerio sufrió persecución por parte del propio pueblo judío. Los principales sacerdotes judíos, escribas y fariseos rechazaban a Jesús. No creían que Él fuera el Hijo de Dios, el Mesías, nuestro Salvador. Y pues esto era por muchos motivos: su ceguera espiritual, su envidia, su miedo a perder poder. Pero pues todo eso eran cosas que debían suceder para que se cumplieran los propósitos de Dios. Dice la palabra que a los suyos vino, es decir, al pueblo judío, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, aquí entramos nosotros los que le aceptamos, somos hijos de Dios. Bendito sea el Señor, hermanos. Un día antes del Domingo de Ramos, gran multitud de los judíos supieron que Jesús iba a estar en Betania. Y no solo a causa de él, sino también para ver a Lázaro, porque ya se había corrido la voz de que el Señor Jesucristo, varias semanas antes, había resucitado de entre los muertos a Lázaro. Entonces había mucha expectación de la gente de ver tanto a Lázaro como al Señor Jesucristo. Entonces los principales sacerdotes se pusieron de acuerdo para dar muerte a Lázaro, porque pensaban que a causa de él muchos de los judíos se apartaban y entonces creían en Jesús. Al día siguiente, o sea, el Domingo de Ramos, grandes multitudes habían venido a las fiestas y al oír que Jesús venía a Jerusalén, con mucho gozo tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, que significa sálvanos, Señor. Clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el Señor Jesús hizo traer a sus discípulos un pollino, es decir, un asno pequeño, que no había sido montado por nadie, y hizo su entrada triunfal en Jerusalén para que se cumpliera la palabra: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Es decir, nuestro Señor Jesucristo era de un alma sencilla. Él, a pesar de que era rey, pues no quiso entrar como un rey montado en un caballo, sino en un pollino.
Al día siguiente, Jesús fue al templo a Jerusalén y al ver cómo este templo se había convertido en negocio para muchos, poseído por un celo, entró y echó fuera a todos los que vendían y compraban, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la hacéis cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y él los sanó. Pero los escribas y sacerdotes, al ver estas maravillas que hacía, pues más se indignaron. Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les respondió: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad y se dirigió a Betania. Y estuvo por allí un tiempo y enseñó en ese lugar con gran sabiduría a través de diversas parábolas. Jesús es ungido en Betania. Estando Jesús en Betania, vino a él María, y tomando una libra de perfume de gran valor, ungió con él los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y dijo Judas Iscariote, el que más tarde lo habría de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido y entregamos el importe a los pobres? Pero la verdadera intención que Judas tenía, pues era de haber robado ese dinero. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis, mas a mí no siempre me tendréis. Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me quieres dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Se dice que este dinero, 30 piezas de plata, pues era lo que valía un esclavo en ese tiempo. Entonces, fíjense qué poco valor le dieron a nuestro Rey Jesús. Jesús anuncia la negación de Pedro. Dice: Jesús y sus discípulos salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y él le respondió: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
Aquí podemos observar que en su condición de hombre, pues Dios tuvo temor, como lo podemos sentir nosotros en cualquier momento. Y entonces le suplica a su padre que si le fuera posible, pues que él ya no tuviera que pasar por ese predicamento. Sin embargo, pues era necesario para los fines que el Señor tenía en su vida. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Bueno, yo no sé si, por ejemplo, ustedes tuvieron la oportunidad de ver la película de La Pasión de Cristo, la que dirigió Mel Gibson. Bueno, yo sí la vi y pues allí uno puede ver que la crueldad del hombre siempre ha sido. Hay muchas escenas en las que uno tiene que cerrar los ojos porque el castigo al Señor Jesús fue tremendo, fue demasiado cruel. Entonces, pues por eso se comprende que el Señor Jesús hubiera tenido miedo de eso que iba a pasar. Vamos al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas. Si quieren seguir con su mirada para que no les dé sueño, hermanos. Vamos al capítulo 22 de San Lucas. Y allí sigan con su vista la lectura a partir del versículo 47 en el capítulo 22. ¿Ya lo tienen, hermanos? Aquí tiene un subtítulo que dice: Arresto de Jesús. Dice: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espada y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Dice: Pedro niega a Jesús. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos.
Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente, también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Jesús escarnecido y azotado. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Jesús ante el concilio. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creerías. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del Padre de Dios. Y dijeron todos: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Y pues aquí Jesús es llevado ante Pilato, nuevamente es interrogado. Pero Jesús pues ya no tenía salvación, porque en primera este era el propósito de su Padre, y en segunda también todos estos escribas y fariseos pues ya lo habían acordado en su corazón de cometer esa injusticia con el Señor Jesús. Así que Jesús finalmente es sentenciado a muerte. Dice Jesús sentenciado a muerte, a partir de el capítulo 23, versículo 13. Dice: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernadores y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciera lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos.
Entonces aquí vemos, como dice la palabra, que a los suyos vino, pero que los suyos le rechazaron. Aquí pues Jesús sufre una traición muy grande de su propio pueblo. Crucifixión y muerte de Jesús. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también lo escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Pues como vemos aquí, se consumó lo que Dios Padre había designado para Jesús. Entonces, según todo lo que hemos leído, pues a qué reflexión nos lleva acerca de lo que debemos de celebrar o no celebrar en estas fechas. ¿Ustedes piensan que debemos celebrar con júbilo estas fechas o que tal vez las debamos de guardar con tristeza? Pues probablemente sí las debemos de guardar con tristeza por todas las cosas que padeció nuestro Señor Jesucristo. Sí, porque pues obviamente no fueron fáciles. Inclusive en otro de los evangelios se dice que Jesús sudaba y que su sudor eran como gotas de sangre. O sea, de esa manera él temió por todo lo que le iba a pasar.
Y no sé si festejar con júbilo. ¿Por qué motivos podríamos festejar con júbilo estas fechas? Pues por uno muy simple, porque Jesucristo está vivo. Y Él, como Cordero de Dios, sin mancha, fue enviado por nuestro Dios para la salvación de nuestros pecados y para los pecados, pues, de toda la humanidad, de tal manera que nosotros tenemos la oportunidad de gozar de esa salvación si aceptamos a Jesús en nuestro corazón y lo seguimos. ¿Por qué otra causa piensan ustedes que debemos de celebrar estas fechas? ¿Cómo qué se les ocurre? ¿Ninguno? Bueno, Cristo derrotó a la muerte porque después de muerto resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. Y esa resurrección, en esa resurrección nosotros también tenemos nuestra esperanza de que también nosotros podemos llegar a esa vida eterna y podemos aspirar a estar junto con Él. Como hemos podido leer, pues Jesús fue el Cordero sin defecto que Dios ofreció para el perdón de nuestros pecados y la salvación de todo el mundo. Jesús fue un Cordero humillado, perseguido, azotado, traicionado, pero que aceptó con perfecta obediencia el propósito por el que fue hecho hombre. Y ese también es un motivo de celebración, porque nosotros como imitadores de Cristo, pues debemos pedir que derrame su espíritu en nosotros para de esa manera también nosotros ser obedientes a nuestro Dios. Jesús fue el Cordero desechado por los suyos, pero en el que nosotros creemos y por ello hemos sido hechos sus hijos. Alabado sea el Señor, hermanos, aleluya. Jesús fue como una higuera de grandes hojas verdes y llenas de fruto, y Él se complacía en que nos alimentáramos de su sabiduría. Como imitadores de Él, también nosotros debemos aspirar a aprender de su palabra para que nosotros también demos fruto con las personas con las que convivimos, ¿sí? Jesús no nos maldijo por el dolor que le hicimos pasar en nuestra condición de pecadores, de ciegos espirituales, sino al contrario, nos amó hasta la muerte, y muerte de cruz, que no es cualquier cosa, hermanos. Y aún así intercedió por nosotros ante su Padre. Él le dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Asimismo, nosotros debemos saber perdonar a nuestros enemigos. Ejemplo tenemos en el Señor Jesús. Estas fechas nos deben llevar a reflexionar sobre todas estas cosas, hermanos. Y al igual que esta crucifixión y muerte que Él experimentó en su cuerpo físico, asimismo debemos nosotros renunciar al viejo hombre y a esa carne débil que es nuestro cuerpo y que se complace del mal y del pecado. Al igual que Él resucitó, así debemos permitirnos nacer en un nuevo ser, en una nueva carne, llena del Espíritu Santo. Y debemos de valorar y agradecer todo este sufrimiento que Él pasó en la cruz, solo por nuestra salvación.
de tal manera que esto nos lleve a ser siervos útiles a sus propósitos y que nosotros podamos compartir el mensaje que Él nos heredó, hermanos. Pues como podemos ver, sí hay motivos para entristecernos en estas fechas, pero pienso yo que hay más motivos para alegrarnos por esa gran herencia que el Señor nos dejó, por esa gran salvación y porque siguiendo nosotros su palabra, honrándolo, pues yo creo que en un momento de nuestra vida podemos estar seguros de que vamos a llegar con Él a su lado y gozar de esa vida eterna. Amén, hermanos. Demos gracias por la palabra de hoy. Señor y Padre bueno, te damos gracias por la oportunidad que tuvimos de compartir tus palabras. Padre, danos un corazón agradecido para meditar sobre lo que sucedió, lo que te sucedió en estas fechas, Señor. Permítenos vivir siempre con ese corazón agradecido y ayúdanos a transformarnos, por favor, Padre mío, porque lo que queremos es agradarte para alcanzar esa recompensa de vivir después de este cuerpo, después de esta carne, vivir en el paraíso contigo, Padre. Te damos gracias porque eres bueno, por tu sacrificio y permite que esa bendición nos alcance. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.